Buen día, iglesia, nuevamente. Como se acordarán, la anterior semana habíamos completado el capítulo 11 del libro de los Hechos. Ahora vámonos al capítulo 12 del libro de los Hechos, si tú puedes acompañarme en tu Biblia. Y casualmente, digo casualmente porque usted sabe que el día de ayer hemos estrenado un presidente de la República de Bolivia, ¿no es cierto? Un nuevo presidente. Personalmente ustedes saben que no era de mi inclinación, ¿no? Pero, sin embargo, entiendo que la palabra establece en la carta a los romanos que Dios pone toda autoridad, ¿sí? O sea, Dios establece las autoridades, dice la carta de Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 4. Así que que yo tenga una inclinación con un presidente, o sea, no va a hacer que los propósitos de Dios se hagan, ¿sí? Entonces Dios establece a través de nuestros deseos, nuestras inclinaciones, ¿no? De todo, pero Él es el que establece a una autoridad, dice. Y si tú resistes a esa autoridad, ¿qué dice la Biblia en Romanos 13:4? Estás resistiendo a Dios. ¿Cuánto a veces nosotros resistimos a Dios a veces sin querer o queriendo, ¿no? Porque renegamos a veces de que alguien esté puesto en la presidencia, porque quizá no iba contra nuestra forma de pensar y todo aquello. Y no está de más que uno también tenga su posición. Por ejemplo, Nueva York ha cambiado de gobernador y ha entrado un musulmán y socialista, y estaba viendo algunos predicadores que estaban pues dando sus mensajes, ¿no?, duros en cuanto a aquello, porque todo mundo quisiera, por ejemplo, un presidente que sea pero 100% cristiano, ¿no es cierto? O sea, que realmente sea un hombre que tenga los principios que la palabra nos dice, ¿no? Que no robe, no mienta, así, que atienda realmente al prójimo, o sea. Pero bueno, no hay en la tierra, no hay ningún hombre, ningún ser humano que sea perfecto. Y si alguien dice que es perfecto, ¿qué dice la Biblia? Mentiroso eres y la verdad no está en vosotros. Tú, yo, sí, todos somos pecadores, pecamos ya sea en pensamiento, en obra, en acción, en cualquier cosa, y nunca vamos a alcanzar esa perfección hasta donde la Biblia dice, cuando el tiempo que le veamos a Él, dice, cuando le veamos cara a cara al Señor, sí, en ese momento, dice, nosotros pues seremos tal como Él es, dice, ¿no? Mientras tanto estamos en un proceso de si bien somos posicionalmente santos, pero estamos en un proceso de santificación. Hemos sido justificados, ¿sí? ¿De qué nos libró, como hemos cantado la alabanza del Señor, ¿no? De estar una de las consecuencias de rechazar a Cristo como tu Señor y Salvador es pues estar en el otro lado, o en el lado opuesto del cielo, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia cristianismo de las otras religiones? No, solo hay dos religiones, o para llamarlo así, ¿sí? Unas que quieren ganar la salvación a través de obras, ¿sí? Rituales, una otra cosa, y la verdadera iglesia cristiana, que entendemos que nosotros no podemos ganar la salvación en base a obras, por más que des todo tu dinero a los pobres, hagas iglesias, des a la iglesia todos tus bienes, no puedes ganar tú la salvación. Solo entras a la salvación, entras al reino de Dios, ¿sí?, poniendo tu fe en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. ¿Y por qué estoy hablando esto del gobierno? No es casual, porque el capítulo 12 habla, ¿sí?, de cómo Dios puede aplastar a un político corrupto. El capítulo 12 del libro de los Hechos, sí, muestra cuán locura es pelear contra Dios. Cuán loco es pelear contra Dios, en otras palabras. Y cuando uno ve toda nuestra sociedad, ve el mundo entero, ¿no? Hay dos posiciones: o estás al lado de Dios o estás en contra de Dios, ¿sí? Nadie puede decir yo soy en el punto intermedio. No, o estás al lado de Dios o estás en contra de Dios. Ahora, Salomón, por ejemplo, en el Proverbios capítulo 21, versículo 30 de las Sagradas Escrituras, expresa muy bien la desesperanza de pelear contra Dios cuando escribió, y dice: no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Aunque algunos hombres a menudo son pecadores, aclaman a quienes van contra Dios como si fueran sabios, los aclaman, pero sin embargo la realidad que nos dice la Escritura, que aquel que
que entra en contienda con Dios es un necio, ¿sí? Un necio. Entonces, nadie, o estás al lado de Dios o estás en contra de Dios. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, si uno se va fuera de las escrituras, ha habido, por ejemplo, muchos personajes, ¿no? Filósofos, ganadores de Nobel, ¿sí? Que siempre estaban peleando contra Dios o peleando contra el cristianismo, para hacerlo así. Por ejemplo, por decirte, había un filósofo alemán, Nietzsche, ¿no? Debía escuchar ese nombre, ¿no? Friedrich Nietzsche, ¿no? Por ejemplo, despreciaba el cristianismo y hablaba de que el cristianismo es una religión para los débiles. ¿Sí? Eso manejaba aquello. Pero ¿y cómo terminó este filósofo? Terminó realmente como un demente. Había, por ejemplo, también un ganador de un premio Nobel en literatura, se llamaba Sinclair Lewis, y en su obra él hablaba de un hombre que se había convertido al cristianismo porque era alcohólico y era un hombre degradante, podríamos decir así, y se mofaba de esa situación, pero al final de sus días acabó realmente como un hombre alcohólico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaba enfrentando siempre contra lo que el Señor enseñaba, ¿no? O sea, si tú ves, por ejemplo, hay varios personajes en la historia, ¿sí?, de la humanidad que siempre confrontaban a Dios o al cristianismo, que realmente terminaron después con lo que ellos mismos atacaban. Y ni qué decir en la Biblia, porque la Biblia tampoco no es un libro donde va a hablar solo lo bueno de Dios, porque ha habido reyes, ha habido gobernantes, ha habido jueces que realmente se han ido contra Dios, ¿sí?, contra Dios. Entonces ellos peleaban contra Dios. Y para que tú me entiendas un poquito, por ejemplo, el faraón, ¿no es cierto? El faraón ahí que gobernaba Egipto, esto en la época de Éxodos, ¿cuántas veces Moisés y Aarón iban y le decían, deja ir a mi pueblo, ¿no es cierto?, para que me sirva? Y una y otra vez venían las plagas, y al final, sí, sus días quedaron terminados en rebelión contra Dios, pues Dios lo aplastó prácticamente. O hablamos también del rey cananeo de parte de Arad, eso está en Números 21, o Seón de los amoreos, o Og de Basán, Balac, el rey de Moab, el rey de Saí, o 31 reyes cananeos que están enumerados en Josué, ¿no? Sennacherib, que era un líder orgulloso del temido y poderoso ejército asirio, vio que ese ejército diezmado en batalla contra Dios, bueno, también fue destruido. Ahora, Dios también usa naciones, ¿para qué? Para juzgar a su pueblo. Por ejemplo, cuando ves tú en Isaías 5, Dios usa a Asiria para juzgar a su pueblo, Israel, ¿no? En Daniel 1 vemos cómo es que Dios utiliza a Babilonia para juzgar a su pueblo. En el mismo Evangelio de Juan, ¿sí?, Dios utilizó a Pilatos, ¿no? ¿Para qué? Para a este corrupto hombre, para llevar al Señor Jesús, ¿a dónde? Hacia la cruz. Ahora, no siempre Dios utiliza personas o naciones para juzgar a su pueblo. No siempre es para juzgar, sino también es para cumplir su propósito que Dios tiene, ¿sí? No siempre es para juzgar, porque si no diríamos, entonces Pablo fue juzgado por Herodes Agripa II, Pedro fue juzgado por Herodes Agripa I. No siempre es así, sino más allá de aquello, también es para que Dios pueda cumplir sus propósitos a los cuales Él ha determinado. Entonces tenemos un presidente en este momento que seguramente Dios tiene un propósito para nuestra nación, ¿sí? Y sabremos más adelante cuál es el propósito que Dios tiene. Lo que nos compete a nosotros es ¿qué cosa? Aceptar, según las escrituras, que Dios ha establecido esa autoridad. Nos guste o no nos guste, Dios ha establecido esa autoridad. Entonces, en el capítulo 12 que hoy nos toca estudiar en el libro de los Hechos, hablamos de un personaje, ¿sí? Más allá de un personaje, vamos a hablar de una familia, ¿sí? Una familia de gobernantes que quizá ya lo conocemos con anterioridad. Sé que tú has debido oír, por ejemplo, de Herodes el Grande. ¿Te acuerdas de Herodes el Grande? Aquel que ordenó matar a todo infante cuando Jesús era pequeñito y toda la historia, ¿no? Viene el sueño, ¿no? María y José se lo llevan a Egipto y así lo libra de todos esos infantes. Este Herodes el Grande, ¿sí?,
O sea, realmente era un personaje, era un gobernante particularmente sanguinario. Sanguinario porque incluso ejecutó a una de sus esposas, y más allá, no solo a una de sus esposas, ejecutó a su propia madre. Imagínate, a su madre y a sus 3 hijos, para darte como ejemplo, ¿no es cierto? Encarceló a judíos por doquier, especialmente en Jericó, ¿no? Y al punto que como él sabía que iba a morir, ¿no? Él ordena y dice, no, mátenlos a estos judíos que hizo traer a Jericó, para que por lo menos, estoy parafraseando obviamente, sé que por mí no van a lamentar, pero por lo menos en los días que después yo muera va a haber lamento en este territorio. Entonces, Herodes el Grande, sí, realmente era un hombre cruelmente sanguinario, ¿sí? Sanguinario, ¿no? Un tirano. Y vuelvo a reiterar, quizás nosotros lo conocemos más por aquel que ordenó matar a los infantes en los tiempos de Jesús. Ahora, rey Herodes, sí, teniendo miedo de perder su poder, hace matar a sus hijos, pero sin embargo, uno de sus hijos llega a tener, Aristóbulo, que se llama, llega a tener un descendiente, ¿sí? Un descendiente. Y a la muerte de Aristóbulo y a la muerte de Herodes el Grande, ¿no? Ejerce, podríamos decir así, la autoridad, y este se llamaba Agripa I, Herodes Agripa I. Herodes viene a ser como un título, ¿sí? Herodes el Grande, el abuelo, ¿sí? Tiene un hijo, Aristóbulo. Tiene un hijo que se llama Herodes Agripa I, el cual del cual trata el capítulo 12 del libro de los Hechos, porque va a ser uno de los personajes aquí del capítulo 12, que va a matar al primer apóstol que está registrado en el Nuevo Testamento, a uno de los 3 principales apóstoles. Va a matarlo. Cuando hablamos de Pablo, por ejemplo, ya es el hijo de el que lo va a sentenciar a la muerte a Pablo. Por eso a veces confundimos un poquito, ¿no es cierto? Pero para ser un buen maestro, entienda, Herodes el Grande, el abuelo, ¿sí? Tiene un hijo, Aristóbulo, ¿sí? Es asesinado por su propio padre, pero sin embargo hay descendencia, no solo de Aristóbulo, sino de otros hijos e hijas más, porque hay un tío también que vamos a hablar en el libro de los Hechos más adelante, ¿ya? Entonces tiene un hijo que se llama Agripa I, ¿sí? Del cual va a tratar el capítulo 12. Y Herodes Agripa I siempre era un hombre ¿por qué estoy hablando de esto? Porque el contexto tienes que saberlo, ¿sí? Tienes que saberlo. Entonces, Herodes Agripa I siempre estuvo en el terreno inestable con los romanos, o sea, no era tampoco un hombre bien querido por los romanos. Sin embargo, lo que él anhelaba era tener quería tener ese apego de los judíos, quería tener el favor de los judíos, ¿sí? Por eso que al matar al primer apóstol, ve que realmente se gana el favor de los judíos, y entonces dice, entonces ahora le agarro a Pedro, ¿no es cierto? Del cual trata el capítulo 12, ¿no? Para matarlo también, y así voy a alegrar a los judíos, ¿no? Y voy a ganar el favor de los judíos, porque él también era un hombre que no estaba muy bien, podríamos decir políticamente, con Roma. No estaba muy bien con Roma, pero sin embargo tenía poder en ese territorio, ¿no? Pero que al final, pues sus propósitos no se cumplen. ¿Por qué? Porque el tema de este capítulo 12 implica 3 cosas básicas. Uno, nos va a enseñar de que no se puede contender con el poder de Dios. Y eso lo vamos a ver en el versículo del 5 al 19. También vamos a ver una segunda razón para no pelear contra Dios, es que no se puede evitar, ¿no? Su castigo, no se puede evitar el castigo de Dios, y lo vamos a ver con este gobernante. Y menos aún, un tercer punto, que lo vamos a ver del 20 al 23, es que no se pueden frustrar los propósitos de Dios, versículos 24 al 25, ¿sí? O sea, necios contender con el omnipotente, dicen, ¿no? Las escrituras. O sea, no puedes tú frustrar los propósitos de Dios. No lo vas a hacer, porque Dios ya ha establecido lo que va a suceder. Es más, en el estudio de Apocalipsis vemos, ¿no? ¿Qué es las cosas que van a suceder?
de aquí más adelante. Ahora, el día, la hora y la fecha, solo Dios lo sabe. Entonces, vámonos a los antecedentes. Para un poquito he hablado de esto de autoridad, porque el capítulo 12, vuelvo a reiterar, el centro del estudio del capítulo 12 es este personaje, este político corrupto, ¿sí? Este político sanguinario, asesino, ¿ya? Entonces vamos a Hechos capítulo 12, y ahí vamos a ver como una manera de ganarse el favor de las autoridades judías residentes fue perseguir a quienes, a la odiada secta de cristianos, ellos lo llamaban así, ¿no? Especialmente a quienes, a los apóstoles, ¿sí? A los apóstoles. En el versículo 1 dice así, si tú me sigues en el estudio: en aquel mismo tiempo, dice, ¿cuál mismo tiempo? Se acordarán que en el capítulo 11, en el último versículo, ¿sí? Un profeta Ágabo había, ¿qué cosa? Profetizado que iba a haber hambruna, y habían decidido los cristianos gentiles, ¿qué cosa? Recaudar un fondo y llevar ayuda a Jerusalén, ¿no es cierto? Por esta hambruna que iba a venir. Entonces, en ese mismo tiempo que está sucediendo, dice, el rey Herodes, ¿ya? ¿Quién se trata este rey Herodes? Agripa I, ¿ok? El rey Herodes echó mano, dice, a algunos de la iglesia para maltratarlos. Entonces, Agripa dice que echó mano a algunos de las iglesias para maltratarlos. Ahora, básicamente el versículo 2 nos dice, y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, hermano de Juan. ¿Tú te puedes imaginar? Juan el apóstol, ¿sí? Jacobo, sí, lo agarra a Agripa I y lo manda a matar a espada. Ahora, Jacobo no era cualquier discípulo del Señor, era un apóstol. Y de hecho, de los 12 apóstoles, ¿sí? 3 eran en especial, ¿no es cierto? Tenían una posición tan especial que cuando Jesús tenía que hacer algo o llevar a algún lugar, mandaba a llamar a este apóstol, a Jacobo, Pedro y Juan, ¿no es cierto? Vengan, te acordarás de la transfiguración, ¿no es cierto? Jacobo estaba presente en esto. Ahora uno podría decir, ¿cómo es que Dios puede permitir que un corrupto político mate a un apóstol? Y no te voy a enseñar aquí que si el cristiano se vuelve, o sea, si el hombre se vuelve cristiano, vas a tener, Dios te va a cuidar al punto de que no vas a morir. No, Dios ha establecido, dice, cuándo vas a morir. ¿Estás entendiendo eso, no es cierto? La Biblia, ¿qué dice? Está determinado que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27, si no me equivoco. ¿Sí? Está establecido. O sea, nadie de aquí que está acá va a ser inmortal. O sea, ahora, ¿cuándo vas a morir? Cuando Dios haya determinado, conforme a sus propósitos. O sea, Dios tiene establecido el propósito para que tú estés en esta tierra y hasta cuándo estás, incluso la forma en que vas a morir. Él ya lo sabe. Nosotros creemos porque creemos en las Escrituras. Ahora, Jacobo aquí muere a espada. ¿Por qué no apedreado? ¿No? Sin embargo, muere a espada, o sea, uno de estos que era, vuelvo a reiterar, un amado apóstol, Jacobo, hermano de Juan, a quien Agripa ordenó matar a espada. Jacobo se convirtió, por tanto, en el primero de los apóstoles que padeció martirio. Y es el único que está registrado en el Nuevo Testamento. Por la historia sabemos cómo murieron los otros apóstoles, ¿no es cierto? Pedro, por ejemplo, según la historia, murió crucificado cabeza abajo, ¿sí? Algunos fueron matados a espada, otros fueron quemados, otros fueron asesados. O sea, la historia establece más o menos, pero ninguno de ellos pues vivió feliz hasta lo último, excepto Juan, ¿no es cierto?, a quien quisieron matarlo. La historia dice que lo pusieron en un caldero de aceite hirviente, pero no murió. Lo desterraron a Patmos, ¿sí? Pero los demás apóstoles, cuando uno ve la historia y uno busca en la historia, realmente sus muertes fueron bien horrendas, ¿no? Bien trágicas. Pero aquí en el capítulo 12 nos muestra que Jacobo, hermano de Juan, fue muerto a espada. Entonces, fue muerto a espada. Ahora, que él fuera ejecutado a espada, ¿qué sugiere? Sugiere que las acusaciones que estaban dándoles en su contra incluían ¿qué cosa? Llevar al pueblo a extraviarse tras dioses falsos. ¿Por qué digo esto? Porque en Deuteronomio capítulo 12, versículo 15, y voy a leer solamente el versículo 15, y como esto es para que uno vaya estudiando,
¿no? Determinaba aquel que llevaba a creencias de otros dioses falsos, aquel que llevaba debía morir a espada, no apedreado. Por ejemplo, dice, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, ¿no? Destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados a filo de espada. ¿Quiénes? Mejor leeré el versículo 12 para que no esté hablando, o no puedas, para que tú puedas ver realmente por qué murió a espada. El 12 dice, si oyeres que dice alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, y que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad. Claro, ¿no es cierto? Entonces, en el Antiguo Testamento, si alguien apartaba de Jehová, o sea, apartaba hacia otros dioses ajenos, tenían que investigar bien, ¿no es cierto? Tenían que averiguar bien con testigos de 2 y de 3, ¿no? Y si lo hallaban culpable, tenía que morir a espada. ¿Sí? Tenía que morir a espada. Entonces, sugiere de que la acusación que hicieron los judíos para matarlo a Jacobo fue de que él estaba instigando a seguir a otros dioses. Pero sin embargo, él estaba manifestando seguramente seguir al único Dios y verdadero, Jesucristo. ¿Sí? Al único. Entonces, vemos el versículo 2, dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y versículo 3 dice, y viendo que esto, fíjate, y viendo que esto agradó a los judíos, ¿qué hizo Herodes Agripa I? Entregándole a 4 grupos de 4, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también ¿a quién? A Pedro, dice. Era entonces los días de los panes sin levadura. Entonces, la estratagema de Agripa tuvo un éxito rotundo, ¿no? Porque agradó a los judíos, vaya, les ha agradado a los judíos, y viendo que el arresto y la ejecución de Jacobo había agradado a los judíos, dice, decidió ir por los demás. ¿Y cuál fue el primero que buscó? Al más, por ejemplo, al más prominente de los apóstoles, ¿no? Buscó ¿a quién? A Pedro, ¿sí? Seguramente razonó él, ¿no? Que el arresto y la ejecución de Pedro, el líder reconocido de los cristianos, lo congraciaría para siempre con los súbditos judíos. Entonces, para congraciarme, lo mato aquello. Entonces, y él escogió una fecha que donde el pueblo judío estaba pues en sus afanes, que era la fiesta, dice, de los panes sin levadura, ¿no? Es como cuando aquí en plena Navidad alguien lo agarre para que no haga tanto, ¿no? Y estén quietos, no lo agarren. Y entonces lo que hace Agripa es pues prenderlo y miren, y no solo lo prende a Pedro, no sabemos cómo, en dónde, cuándo, pero lo prende y lo pone a su disposición varios soldados. Y fíjate el versículo 6, saltando un poquito, dice, y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, dice, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, no solo estaba ahí Pedro sujeto a 2 soldados, sino que había 2 más ahí en la puerta. ¿Tanta seguridad? Pues sí, porque 2 veces ya se había escapado Pedro, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando está en Hechos capítulo 4, versículo 3 y el versículo 5, capítulo 18? Que Pedro ya había escapado de una manera milagrosa también. Entonces no querían que suceda pues algo parecido a aquello. Entonces en el capítulo 3 muestra que procede a prender a Pedro, ¿no? Y en una fiesta donde había muchos judíos, porque te acuerdas, ¿no? Cuando celebraban fiestas judías, venían judíos de muchos lugares de la tierra, ¿sí? En las fiestas principales que tenía el pueblo de Israel, judíos venían. Cuanto más judíos vengan, ¿sí?
para este gobernante hubiera sido mucho más ventajoso que haya más gente, porque seguramente él quería congraciarte con mucho más gente, y matarlo a Pedro, al ver que satisfizo o se alegraron los judíos de matar a Jacobo, pues matarlo a Pedro seguramente iba a ser para él mucho más fructífero, ¿no? Pero recuerdan, ¿cuál es el primer título del que vamos a decir más adelante? No podemos contender con el poder de Dios. Ahora estamos dando como un antecedente de lo que va a pasar. Versículo 4, ¿qué dice? Y habiéndole tomado preso, ¿qué hace? Le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 grupos de 4 soldados cada uno. ¿Cuántos serían? 16, ¿no? Si la matemática no me está fallando, son 4. Seguramente habrán distribuido sus horas para que puedan cuidar a Pedro, ¿no? Para que no se escapara, para que le custodiasen, dice, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, ahí, ténganlo ahí, y después de la Pascua lo vamos a sacar, y seguramente ahí va a haber más notoria, ¿no? El querer realmente congraciarte con el pueblo judío. Ahora, Pedro, que se encontraba en el ala más de máxima seguridad de prisión de ahí, de la cárcel, ¿sí? Ni Tom Cruise yo creo que se hubiera salido de aquello. Imagínate tú, tienes ahí 4, ¿no? Hay 2 que están en tu mano derecha, y lo que siempre me he preguntado más adelante cuando uno estudia este capítulo 12, ¿y cómo podía Pedro dormir tan tranquilamente? Porque hasta el ángel tuvo que decirle, oye, despertá, ¿no? Parafraseando, ¿no? Pero qué confianza de dormir de Pedro, ¿no? En la cárcel ahí, porque realmente qué tranquilidad. Entonces, y a partir del versículo 5, ahí vamos a ver realmente esas 3 razones para no pelear contra Dios, ¿no? Porque aquí resaltan en el capítulo 12. Y entonces, la primera razón es, no se puede contender con el poder de Dios. Absolutamente, no se puede contender con el poder de Dios. Versículo 5. Desarrollamos ahora. Así que, dice, Pedro estaba, ¿qué cosa? Custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Te das cuenta? Había una forma de combatir a esa situación, y la forma que los primeros cristianos de los cuales estamos estudiando, era pues la oración. O sea, ellos sabían que únicamente Dios tenía el poder para liberar a Pedro, aunque después que lo liberan ellos mismos se sorprenden. A veces nuestra fe es probada, ¿no? En el sentido de que estoy orando por algo y cuando viene, no, como que no lo crees, ¿no? Pero acá lo que quiero que entiendas muy bien no es pues esa oración que yo hago, ¿no? Al inicio digo esto para que tú me entiendas. No es la oración cuando se te dice ora por mí, voy a orar por ti, ¿no? O vos estás buscando algo, una respuesta del Señor, y dice ora, pero tú oras, Señor, en el nombre de Jesús, como no una oración así, Padre, sí, te recomiendo, sí, ayúdame en este propósito, en esta situación, estoy pasando así. No, era una oración, según el griego, esta palabra sin cesar, es un adverbio, etkenos, ¿no? que está relacionado con etenes, implica una oración perseverante, fervoroso, constante. De hecho, es una palabra que se usa cuando vemos en los evangelios, vemos a Jesús orar al punto de transpirar gotas de sangre, ¿no es cierto? Porque Jesús oró, dice, ¿no es cierto?, al punto de que realmente empezó a transpirar sangre. O sea, es una palabra en el cual realmente nos debe mostrar que nuestra oración en tiempos así tan duros y tan difíciles debería ser esa oración, pero ferviente, fervoroso, o sea, esa clamación. Y si tienes vergüenza, siempre lo digo, que sea como a mí me pasa, ¿no? A veces cuando tengo situaciones tan duras, porque las tengo, ¿no? Quizá el baño es el lugar donde es mi centro de oración, porque en el baño a veces tengo que cerrar la puerta y arrodillarme, clamar, llorar, porque a veces no lo voy a hacer aquí
porque siempre como que hay algo que te impide, ¿me entiendes? Y no es que lo estoy haciendo muy privado, pero hay lugares en que nosotros podemos buscar como para realmente tendernos en el suelo, moquear, como decimos, clamar a Dios, ¿no? Y de esa manera la iglesia debería ser así, ¿sí? Y la iglesia, mientras Pedro está feliz durmiendo, digo feliz porque el relato así lo muestra, la iglesia está orando fervientemente, los miembros de la iglesia realmente se están derramando al máximo en el esfuerzo posible en sus oraciones de Pedro. Ahora, bíblico es que tú le digas al cristiano, a tu amigo, a tu hermano que es cristiano, ora por mí. Sí, ¿por qué? Porque ¿qué dice Santiago capítulo 5 versículo 16? La oración del justo, dice, la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Así que cuando tú vas a decir a alguien, voy a orar por ti, por favor, hazlo realmente como dicen las escrituras. No decir, ay Señor, sí, por favor, me acordé de la hermana, ayúdale en sus problemas. No, Señor, o sea, interceder implica ponerse en el lugar de la persona, ¿sí? Ponerse en ese lugar de la persona. Entonces, la iglesia, ¿qué está haciendo? No está haciendo otra cosa más que su único recurso que se tiene. Y como siempre dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? No sé, pues qué voy a hacer, le digo, ¿y ahora qué hago? Ora pues, me dice así como bien tranquila, ella me dice, ora pues, me dice, ora pues, y a veces como que se suena, ay, todo es con oración, ¿no? Pero ora pues sí, ¿verdad? Es la única arma que tenemos es orar, ¿sí? Y realmente Dios hace su obra y me la ha pasado y tengo testimonios grandes de aquello. Muy bien, versículo 6 entonces, dice, y cuando Herodes, dice, le iba a sacar, dice, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué cosa? Durmiendo, no estaba preocupado. ¿Te das cuenta? A veces leemos así ligeramente, pero Pedro dice que estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Sí, bien resguardado, y Pedro estaba feliz durmiendo. ¿Sí? ¿Por qué estaría durmiendo? Yo me pregunté. ¿Será porque Jesús le dijo, te acuerdas en uno de los evangelios, que él iba a morir de viejo? Puede ser. ¿O será que realmente él como dijo en una de sus cartas, en primera de Pedro 5:7, cuando él dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor? Él dice eso, en primera de Pedro 5:7, ¿no? Realmente esa confianza que él tenía en Dios, hermanos, dormir en una cárcel no es pues todo silencio, ¿sí? No es así. Por eso le decía cuando a mi esposa, a veces intercambiamos, ¿no? En el ámbito político, y decíamos a la presidenta que le han sacado, ¿no? Decíamos, ¿sabes qué destaco yo de ella? ¿Sí? Que por primera vez hoy día, digo, ¿no? El día que le sacaron y durmió fuera, ella ha dormido tranquila. Porque cuando uno está en la cárcel, sí, ahí al lado están fumando marihuana, al otro lado están poniéndose cocaína, al otro lado están plebeándose, están peleándose, están hablando barbaridades, y eso es 24 horas al día. No es que ya cállense, vamos a dormir, no es así. ¿Sí? No es así. Entonces, por primera vez esa mujer está durmiendo en paz. ¿Sí? Y me alegré, en el sentido de que, ¿sí? Me alegré. Pero aquí Pedro está que durmiendo tranquilo, ¿no? Y mira, ¿y por qué decimos que él está durmiendo plenamente? Porque dice, y he aquí, dice, versículo 7, que se presentó, dice, un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ¿eso qué significa? Pedro, o sea, ¿no? ¿No? Tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se cayeron en las manos. Hasta ese momento, por ejemplo, Pedro no sabía si era sueño o estaba en una visión, o sea, todavía es como cuando te despiertas, ¿no? No sabes si estás despierto o estás desconcertado, no sabes si es un sueño o una visión. ¿Por qué digo esto? Porque más adelante tú vas a verlo aquello. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Ya Pedro seguro ahí, ¿no? No voy a explicar gran cosa de estos versículos porque entendemos, ¿no?
¿no? El manto que tenían, ¿no? Se pone ahí, ¿no? Y saliendo le seguía, y fíjate el versículo 9, dice, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Hasta ese momento no pensaba. Ahora, algo extraordinario está pasando ahí. Ahora, recuerda, el libro de los Hechos, que es un libro histórico, descriptivo, no es prescriptivo. Así que sí, ahí, pues, pastor, si estás en la cárcel, ¿por qué no oras para que un ángel venga y salgas feliz y contento? No, pues para empezar van a venir a buscar a mi casa, ¿no? ¿O no? Para empezar, no va a pasar eso. Eso pasó en esa única vez, ¿sí? Con estos personajes se ven milagros extraordinarios. Es un milagro, ¿no? Que pases. Yo me imagino ahí a Pedro hasta pasando la puerta, ¿no? Por ahí con el ángel. Cosas extraordinarias que está pasando ahí. Amén. Y habiendo pasado, dice, la primera y la segunda guardia, mira, ¿estarían dormidos los soldados? No, estaban ahí, pero pasaron. Dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Bueno, hasta aquí nomás, Pedro, te traje, ¿no? Hasta aquí nomás. Ya me imagino ahí Pedro. Ahora, tampoco no hay gente, pues, no alrededor. Hay gente alrededor. Estamos en un lugar donde, y lo conocían mucho a Pedro, ¿no es cierto? Entonces, en el versículo 10, hasta donde hemos leído, hay una serie de maravillas milagrosas que no van a suceder hoy. Reitero, no van a suceder hoy. Ahora, si sucedieran, bueno, eso ya es prerrogativa de Dios, ¿sí? Pero estamos aquí ante un hecho histórico, ¿sí? Ante un hecho histórico. Ahora, ¿hay ángeles en la actualidad, pastor? Sí, los hay. Hebreos 1:14, ¿sí? Y están, dice, al servicio de ¿quiénes? De los cristianos. Ahora, los judíos, por ejemplo, creían que cada judío tenía su ángel, y ese ángel podía tomar la forma de él, ¿sí? Por eso que cuando va Pedro a tocar la puerta, ¿no? La criada va y les dice, no, está Pedro aquí en la puerta. Muchos de ellos dijeron, debe ser su ángel, porque tenían esa creencia que no es bíblica, ojo, no es bíblica, pero seguiremos la historia, no me estoy adelantando un poco al libro de los Hechos. Sí, dice así, versículo 11, entonces Pedro dice, volviendo en sí, ahí recién se da cuenta de que no había sido sueño, no había sido visión, ¿sí? Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. ¿Por qué dice me ha librado de la mano de Herodes? Porque Herodes lo iba a matar. ¿Sí? Ya se congració con la muerte de Jacobo y ahora lo iba a matar a Pedro. Y me ha librado, dice, de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Sí? El pueblo se iba a regocijar al ver que lo mataran a Pedro, ¿no? Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó, ¿quién? Pedro, obviamente, ¿no es cierto? Llegó a casa de María, la madre de Juan. Esta señora era muy acaudalada para tener a todos los cristianos metidos en su casa, ha debido ser. Y es más, tenía una sirvienta, ¿no? O sea, una sierva ahí que atendía la puerta, ¿ya? Obviamente Juan es el Juan Marcos, ¿sí? Juan Marcos, ¿ya? El que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos también es relevante en las escrituras, de hecho escribió el Evangelio de Marcos, pero también fue causante de la división entre Pablo y Bernabé, que más adelante lo vamos a estudiar en el capítulo 13. Cuando muchos estaban reunidos orando, miren, seguían orando la iglesia, ¿no? Ya me imagino esa oración ferviente ahí, ¿no? Señor, ¿sí? Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, dice, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. ¿Ya? Rode. Mira su nombre, dice, ¿quieres un nombre de una bebé mujer? Está Rode. ¿Sí? ¿No? Rode.
pero no va a ser conserje, obviamente, va a ser médica, algo así. La cual dice, versículo 14, cuando se conoció la voz de Pedro, se gozó de gozo, no abrió la puerta, sino que cosiendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Vaya su gozo, ¿no? Uno está ahí pendiente de que nadie le vea y la muchacha, en vez de abrirle rápido, porque ponte en el imaginario, ¿no? El Pedro está ahí en la puerta, ¿sí? Me van a volver a agarrar, pero la muchacha escucha la voz, entonces en vez de abrirlo, va y cose, dice, ¿no? Cose, ¿no? Ante los otros, no sé, la cual dice, se conoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que cosiendo dentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, ¿qué le dijeron? Estás loca. Entonces, ¿para qué estaban orando si le van a decir después que está loca, no? O sea, como que a veces que no da, ¿no? Ahí, pero estás loca, le dice, ¿no? Pero tú estás orando por algo, estás pidiendo que realmente el Señor le libere, y le libera y después dice, estás loca, ¿no? Bueno, pero dice así, y ellos le dijeron, estás loca, pero ella, dice, aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Reitero, para los que están siguiéndonos en el estudio del libro, es su ángel. ¿Por qué dicen es su ángel? Vuelvo a reiterar, porque ellos tenían esa creencia, ¿no? De que cada judío tenía un ángel, ¿sí? O sea, ese era el pensamiento judío, que cada persona tenía un ángel guardián y que podía asumir la forma de esa persona, lo cual no es cierto, pero tenían ese pensamiento. Reitero, no estoy diciendo que tenemos un ángel cada uno y me va a suplir cuando no vaya a trabajar y se va a hacer, no es así, ¿no? Tenía un pensamiento. Versículo 16, más Pedro, dice, mira, Pedro persistía en llamar. No nos dice aquí qué tiempo, pero Pedro, claro, obviamente una cosa es que te saquen, ¿no? Y otra cosa es que realmente estés ahí afuera tocando. Y cuando abrieron, dice, y le vieron, se quedaron atónitos, dice. Obviamente está en la cárcel, 16 soldados ahí, pero él, dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen. ¿Por qué? Porque otro alboroto, en vez de que se callen, ellos, no, están haciendo gozo ahí, o sea, están gritando y cállense, porque mira, están haciendo alboroto, aquí hay vecino aquí, y este vecino del otro lado es tremendamente chismoso, ¿no? Va a hacer que vengan y me vuelvan a coger, ¿no? Les contó, dice, cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo. Pero ¿acaso Jacobo no lo mató a espada? No, este Jacobo es otro Jacobo, es el medio hermano de Jesús, más conocido como Santiago, ¿sí? En Hechos capítulo 15 nos dice que Jacobo, ¿sí?, llegó a ser como el pastor de la iglesia en Jerusalén. No nos dice cómo, cuándo, ¿sí? Pero este Jacobo no es el Jacobo que murió a espada, sino es un otro Jacobo, ¿sí? ¿Ya? El medio hermano de Jesús, que estaba ya asumiendo como líder en la iglesia en Jerusalén. ¿Ya? Y a los hermanos dice, y salió y se fue a otro lugar. Bueno, coherente, ¿no? Lo que hizo Pedro, en realidad. Obviamente no voy a poner en riesgo a mis hermanos, porque sé que Herodes, ¿sí?, al primer lugar que van a buscar, seguramente van a buscar, y si me van a encontrar con mis hermanos, pues seguramente también van a seguir las consecuencias, ¿no? Entonces, lo que hace Pedro es que se va, dice, ¿no?, a otro lugar. Ahora, las escrituras, no nos dice dónde, o sea, qué tiempo, ¿sí? Claro, se lo ve de nuevo a Pedro en el concilio que hay en el capítulo 13, en el capítulo 15, hay un concilio en Jerusalén, se lo ve mencionado. Hasta ahí estamos con Pedro. Entonces, ahora, seguimos, estamos en el versículo 18, ¿no es cierto? Luego que fue el día, dice, hubo no poco alboroto. O sea, ¿qué significa esto? Que no es que
Bueno, se fue y no, dice que realmente, en otras palabras, hubo un gran alboroto, ¿sí?, entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. ¿Por qué ese alboroto de los soldados? Porque la ley romana decía, si pierdes a tu prisionero, mueres. O sea, ya estás, o sea, en otras palabras, morías al dejar libre a un prisionero. Hechos 16, 27 y 27, 42 nos muestra esta situación, ¿sí? Tú lo buscas cuando hagas el estudio. Entonces, bueno, le costó la vida, el escape de Pedro le costó la vida a 16 soldados. Son 16, ¿no? Si matemáticamente estoy bien, ¿no? Les costó la vida prácticamente. Y a veces cuando hay un emperador o que es realmente perverso, sanguinario, no solo hace matar sino a veces a todas sus descendencias en desaparecer, ¿no? Entonces, realmente ese hecho fue, si bien fue liberación para Pedro, pero para estos soldados, pobrecito, ¿y qué tenían que ver ellos? Dirás, ¿no? Dios, vuelvo a repetir, Dios establece el día y la hora y cómo vas a morir. Mientras tanto, ¿sabes qué? Eres un inmortal para los propósitos del Señor. Versículo 19, ¿qué pasa? Mas Herodes dice, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ya me imagino su interrogación, ¿no? ¿Sí? Ordenó llevarlos a la muerte. Después, dice, descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Entonces, su plan de congraciarse con los judíos, ¿qué hizo? Falló, ¿sí? Por eso habíamos dicho, no puedes tú pelear o contender con el poder de Dios. No lo puedes hacer, ¿sí? Dios ya estableció el ministerio de Pedro en este caso. Dios estableció que él siga pastoreando las iglesias, siga enseñando las iglesias. Y hasta que no cumpla el propósito que Dios tenía preparado para Pedro, él era inmortal, en otras palabras. Obviamente eso no implica de que iba a pasar situaciones. Ahora, una pausa para esto. Por favor, quítense la idea de que si, por más devoto que seas, por más buen cristiano que seas, ¿sí?, que no te cuenten otros pastores o maestros de que tu vida va a ser como color de rosas. ¿Estás escuchando? ¿Sí? Es más, dice, por mi causa sufrirán, ¿qué cosa? Persecuciones, agravios. ¿Sí? Mateo capítulo 5 dice, ¿no? Por mi causa. Por mi causa. Y otra cosa más, quiero que aprendas en esta primera parte. Nadie es insustituible. Jacobo, uno de los apóstoles, dijo el Señor, hasta aquí llegaste, hasta aquí cumpliste. ¿Por qué permite Dios que muera un cristiano? ¿Alguien se pregunta? Porque quiere llevarle a su reino, a su gloria ese día. Él dice, yo hoy quiero llevarte, punto, no hay más. Hoy quiero llevarte. El que como mueres, ya eso ya depende de Dios. Él sabe. Él controla, dice, hasta de una hoja que cae del árbol, dice, nada puede caer, dice, ¿no es cierto? No puede caer una hoja de un árbol sin el conocimiento ni el consentimiento de Dios. En este caso, digo, nadie es insustituible. Yo no soy insustituible. Álvaro no es insustituible. Claudio, nadie es insustituible en esta tierra. Va a seguir Cristo, ¿qué cosa? Edificando su iglesia. Habrá otro que salga seguro a continuar el libro de los Hechos. Y aquí Dios me dice, hasta aquí llegaste, Marco, ¿no? Seguramente habrá otro por ahí. O sea, quitémonos la idea de que somos insustituibles o somos los capos de la película. No lo somos. Somos simples siervos del Señor y trabajamos en el Señor hasta que Él nos dé aliento de vida, sí, y nos dé ese esfuerzo, nuestro trabajo, y podamos nosotros hacerlo. Pero nadie es insustituible. Jacobo, que era uno de los apóstoles, de los preferidos, podríamos decir, no de los preferidos, de la élite más de los apóstoles, el Señor permitió de que este tirano, este corrupto, este emperador, ¿sí?, lo mate. Y esto nos lleva a una segunda parte, ¿sí? No se puede evitar el castigo de Dios. Ay de aquel que dice, ¿no es cierto? Ay de aquel, ¿sí?, que ose desafiar al omnipotente. Ay de aquel
que daña a un cristiano. Ay, de aquel dice, ay no, Dios es amoroso, Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios justo, es un Dios, es un juez justo. Versículo 20, ¿sí? Al 23, no se puede evitar el castigo de Dios. Entonces, varios meses habían pasado desde la fuga de Pedro, cuando por razones que desconocemos, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón. Fíjate el versículo 20, ¿qué dice? Y Herodes, dice, estaba enojado, dice, contra los de Tiro y Sidón. No sabemos, no nos dice aquí el libro de los Hechos por qué estaba enojado contra estas poblaciones. No sabemos, pero de que estaba enojado. Ahora, ellos, o sea, los de este sector, de este territorio, ellos se hallaban fuera de la jurisdicción de Herodes, pero desde la época del Antiguo Testamento su territorio era abastecido por el rey. Eso lo puedes ver en Primera de Reyes 5:11, Esdras 3:7 y Ezequiel 27:17. Y dándose cuenta del peligro de tener a Herodes enojado los de Tiro y de Sidón, ¿qué hicieron? Vinieron, dice, ¿no? Vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían ¿qué cosa? Paz, ¿sí? Pedían paz. Entonces, había un hombre que podía ser el nexo entre el gobernante, en este caso Herodes, para entrar con él y hablar con él. Obviamente los que fueron a hablar con el emperador, pues tuvieron que de alguna manera, no sé si le habrán dado dinero o habrán hecho algo, pero hacer de que el emperador les dé la audiencia, ¿sí? Herodes dice ahí en el versículo 21, o sea, acordó, ¿no?, las condiciones, pero para demostrar más su valor, sometió a los embajadores de las dos ciudades a un espectáculo. Fíjate lo que dice el 21. Y un día señalado, dice, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Ahora, para entender un poquito este versículo, tenemos que también tomar de ayuda algunos libros históricos, ¿sí? Porque si tú ves aquí, no ves a Herodes cómo estaba vestido. Dice simplemente que estaba vestido con ropas reales. Sin embargo, Josefo, que es un historiador de esa época, que escribió en un libro que se llamaba Antigüedades, detalla lo siguiente, y cito, dice, cómo se puso en este caso el rey Herodes. Dice que se puso ropa hecha totalmente de plata, de una contextura totalmente asombrosa, y entró al teatro temprano en la mañana. En aquel momento la plata de sus ropas la iluminó el suave reflejo de los rayos del sol y brillaban de una manera sorprendente. Eso dice en la historia, ¿sí? Versículo 22, entonces, sobrecogido por el resplandor del rey, o más tratándole de halagarlo al rey, ¿no? El pueblo aclamaba, dice, ¿qué decía? El pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no del hombre, ¿sí? Voz de Dios y no del hombre. Y Josefo también en ese mismo libro, ¿sí?, de Antigüedades, relata este momento y dice así, que Herodes no les reprendió ni rechazó esos halagos impíos. Y la respuesta de Dios fue inmediata a esa proclamación. ¿Qué hizo Dios? Versículo 23. Al momento, dice, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Hasta aquí parece, bueno, ya murió, ¿sí? Y como de costumbre, nosotros también vamos a ser comidos por gusanos. Pero sin embargo, en los escritos de Josefo, dice que este emperador, este rey, ¿no?, Herodes, Agripa I, ¿sí?,
todavía vivió 5 días, y en esos 5 días los gusanos empezaron a comerse su cuerpo, ¿sí? No es que murió y después, bueno, los gusanos hicieron su festín, sino que 5 días, sobrevivió 5 días en medio de ese terrible dolor que causaban que los gusanos se lo comieran, ¿sí? Entonces, entendemos aquello. No se puede evitar el castigo de Dios, ¿sí? Duro es, dice, contender contra el Omnipotente. ¿Qué dice la palabra? Mía es la venganza, dice el Señor. La justicia del hombre no... La justicia del hombre, Santiago capítulo 2, mejor iré, ¿no? No obra la justicia de Dios. ¿Quieres hacer tú tu justicia? Adelante. Pero si realmente quieres que Dios haga justicia, déjalo al Señor. Que Él se encargue, aquel que te hizo daño. No tienes de más. Pero eso sí, hacer llorar a una sierva o un siervo del Señor, ¿sí? A veces las personas retan a esa situación, ¿sí? Ay, es como cuando Cristo dijo, ¿no? A Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Saulo estaba persiguiendo a los cristianos. Dura cosa te es dar contra el aguijón, ¿sí? Y verdad, a veces no entendemos eso, ni los pastores que somos esposos a veces. Si la palabra dice, trata a tu esposa como a vaso frágil, dice pues por algo, ¿no es cierto o no? A veces pensamos de que es tu esposa, pero más allá de tu esposa, ¿sí? Es una hija del Rey, o sea, es una hija de Cristo, ¿sí? Y ella dice, ¿no? Las Escrituras, que ella ama a sus hijos como la niña de sus ojos. Entonces hay que tener mucho cuidado en el sentido de entender aquello. Muy bien. Ahora, está bien claro, para terminar esta sección, porque ya terminamos con los 2 últimos versículos, que el delito por el que se le ejecutó, ¿no?, a Herodes, fue porque no dio la gloria a Dios. Y es el mismo delito por el cual serán condenados todos los no regenerados que rechazan a Dios. Eso lo dice en Romanos capítulo 18, versículo 23. A veces dice, ¿no es cierto? Cuando uno va a la carta de los Romanos, dice, ¿no? Aún aquel que con solo ver la creación debería creer que hay un Dios creador. Con solo ver la creación, dice. De modo que nadie tiene excusa, dice. ¿Sí? Nadie tiene excusa. El no dar la gloria a Dios, y eso es lo que me molestó el día de ayer, por ejemplo, con mi esposa cuando hablabas, y ya no quise ver más, cuando el presidente, que lo primero que debía hacer es agradecer a Dios, empezó a agradecer primero a la Pachamama, y eso me enfureció, y dije, no quiero saber ya. ¿Sí? No puedo. Agradezco a la Pachamama por la lluvia, porque está haciendo una limpia de esta. Discúlpeme, o sea, si tú no das gloria a Dios en primer lugar, y eso es lo que me gusta de los jugadores de fútbol, aún no sean, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Por Dios, o sea, y de alguna manera a veces hay cositas que particularmente me molestan, y las digo, ¿no? Porque las tengo que decir, pero bueno, Dios sabrá por qué se ha dado esa situación. Muy bien, entonces no se puede contender con el poder de Dios, ¿sí? Segundo, no se puede evitar el castigo de Dios. Y tercero, versículos 24 y 25, no se puede frustrar los propósitos de Dios. Terminamos. Y aquí Lucas, o sea, nuevamente Lucas nos mantiene al día, ¿no?, en cuanto al crecimiento de la iglesia, informándonos que a pesar de la furiosa oposición de los hombres, ¿qué hace? La palabra del Señor, dice, crecía y se multiplicaba. O sea, no se podía detener la expansión de la iglesia. Fíjate el versículo 24. Pero la palabra del Señor, dice, crecía y se multiplicaba. ¿Sí? O sea, en vez de querer terminar con el cristianismo, más y más y más crecía, ¿sí? Más y más y más crecía. Y después de establecer la realidad de que es imposible frustrar los propósitos de Dios, Lucas cita como ejemplo a Bernabé y Saulo,
quienes cumplido su servicio, dice, volvieron de Jerusalén. ¿Te acuerdas en el 11? ¿No es cierto? Pablo y Bernabé fueron ¿a dónde? A Jerusalén, a llevar los donativos que reunieron la iglesia gentil para los santos de Jerusalén. ¿Te acuerdas, no es cierto? Y en el versículo 25, de hecho el versículo 24 y 25 marcan una transición en el libro de los Hechos, porque a partir del capítulo 13 ahora se va a hablar del ministerio de Pablo, ¿sí? De Saulo, y por eso empieza el capítulo 13 con el primer viaje misionero. Entonces, pero cita en el versículo 5 que Bernabé y Saulo, dice, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahora, Marcos, ¿quién era? Era el sobrino de Bernabé. Eso lo dice en Colosenses capítulo 4:10, ¿sí? Este joven Juan Marcos, o sea, fue con ellos en su primer viaje misionero, pero los dejó. ¿Te acuerdas, no es cierto? Se regresó, no sé si no aguantó, ¿sí? Se regresó. Ya en un segundo viaje misionero, cuando Pablo dice, hagamos un segundo viaje misionero, Bernabé también le dice, llevaremos a Juan Marcos, ¿no? Y Pablo dijo, no, pero si un día, estoy parafraseando, ya nos abandonó en el primer viaje, ya no lo vamos a dar. Hubo una gran disputa, podríamos llamarlo así, un desacuerdo. Capítulo 13, versículo 36 al 40 del libro de los Hechos, hubo un desacuerdo que terminaron los dos separados. Y nadie más supo de Bernabé, pero sí de Pablo. Y como dije, nadie es insustituible en tu vida. No te creas insustituible en tu trabajo, en donde. Siempre hay uno mejor que tú ahí atrás. ¿Sí? Apareció en vez de Bernabé un Silas, ¿no es cierto? Un Silas. El hecho es que aquí entendemos que la iglesia seguía creciendo y creciendo. Más atacaba, más crecía. Más querían hacerlo desaparecer, más crecía. Amén. Entonces hemos terminado el capítulo 12 y terminamos con la oración, entendiendo de que usted tiene que entender que es para un gobernante, cual sea que está ahorita en posición, no debe pelear contra el poder de Dios. Dios ya ha establecido todas las cosas y las situaciones. Todo. A veces toman tan a la ligera el jurar ante Dios, ¿no es cierto? Jurar ante Dios, cumplir y hacer cumplir las leyes que Dios los demande, lo toman tan trivial. O en el matrimonio mismo, por eso siempre digo, ¿por qué se casan si no van a cumplir? Ya sea el obispo, el pastor, siempre dice, ¿no? En la enfermedad, la salud, en la pobreza, en la riqueza, ¿no? ¿Qué dices? Sí, juro. No hay otra. Si no, mejor, pues no jures. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5? Si vas a hacer promesa a Dios, no tardes en cumplirla, dice. No tardes en cumplir. Corre y cumple aquello. No hay color de rosa aquí, no hay matrimonio perfecto. No existe eso de perfección. Ni matrimonio, ni familia, ni nada. No hay perfecto. No existe. No, somos seres imperfectos, somos seres pecadores, quebrantadores a veces de la ley, conscientes hasta inconscientemente, pero sí tenemos algo que debemos entender, que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, si confesamos, le decimos, Señor, soy miserable, como Pablo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Y el único que te puede librar de aquello es Cristo. Y más abajito dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios te va a disciplinar si tomas una mala decisión, te lo va a disciplinar, yo te garantizo, si eres cristiano. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la carta de Hebreos? Al que ama, Dios disciplina.
disciplina, dice. ¿Dice o no dice? Y lo tiene por bastardo aquel que no es disciplinado por Dios. Por eso a veces tenemos que entender, si la palabra y las escrituras nos dicen algo, hagamos caso a aquello. Si no quieres que Dios te discipline. Ya ves, las disciplinas duran hasta toda tu vida, discúlpeme. Oremos para terminar. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendito seas, bendito Dios. Te agradecemos porque nos permite seguir estudiando tu palabra, Señor. Hoy entendemos, Señor, que es de necio, Señor, contender con el omnipotente, Señor. No podemos, Señor, pelear contra el poder de Dios, evitar tus propósitos y peor aún, evitar, Señor, que tus planes se realice, bendito Padre. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos por la presencia de algunos amigos acá. Te agradecemos por tu palabra. Bendice las ofrendas. Bendice, Señor, la semana. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Y, Señor, cuida a nuestros niños, papito Dios. Cuando salimos de la casa, Señor, ellos salen de la casa, que seas tú, Señor, cuidándolos, protegiéndolos, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, y que esta semana, pues, semana de trabajo, Señor, podamos meditar y pensar en lo que hoy hemos escuchado, bendito Dios. Te agradecemos en nombre de Cristo Jesús. Amén.